La influencia de la maldad sobre la humanidad está ahí, pero usted ve cómo Dios, con el conocimiento de las buenas noticias, saca a esas mentes de la maldad y las pone en Dios. Y es lo que causa que no seamos objeto de esa influencia. El conocimiento de Dios es el que desplaza la maldad. Estamos viendo Efesios 6, versículo 12, y tenemos que ver cómo la influencia de esos espíritus malignos operan sobre los seres humanos. No hay maldad sin que un ser humano se preste. La maldad no es invisible. Usted puede ver gente con pistolas, secuestros, asesinatos, adulterios, pornografía. Todo ese tipo de cosas tiene figuras humanas. Usted no ve demonios haciéndolo, ¿no es cierto? Son figuras humanas, pero la influencia la tiene seres espirituales sobre las mentes de los que desobedecen a Dios. Satán tiene acceso a esas mentes, porque la Biblia aún dice que él gobierna sobre la gente que desobedece a Dios. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Vamos a leer Efesios 2, versículo 1, en la traducción Dios habla hoy, por favor. Entonces la gente que no conoce a Dios está bajo estas influencias, y estas influencias se detienen en el momento en que conocen el Evangelio. Las mentes ya no operan en eso. Entonces es muy importante que nosotros estemos conociendo a Dios y al mismo tiempo le hablemos del Evangelio a los que no lo conocen, para que en ellos suceda ese milagro y para que las mentes Dios las convierta de las tinieblas a la luz. Efesios 2 dice: Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo. Vosotros antes estabais muertos a causa de las maldades y pecados en que vivíais, pues seguíais el ejemplo de este mundo, hacíais la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire. Y ahí está hablando de Satán mismo, y que anima a los que desobedecen a Dios. Vamos a ver el 2 otra vez, por favor. Vean, por favor, cómo operan los que están muertos en sus delitos y pecados. Número 1, están vivos, porque dice, ahí vivían, o sea, están vivos, pero muertos para Dios. Muertos para Dios. Siguen el ejemplo de este mundo. Vean las corrientes del mundo. Vean lo permitido ahora en el mundo, que está totalmente en contra de lo que a Dios le agrada. ¿Y qué andamos haciendo? ¿Qué anda haciendo la gente? Siguiendo el ejemplo, siguiendo el ejemplo. ¿Para dónde apunta el mundo? Ahora vamos a probar matrimonios del mismo sexo, y para allá va el mundo. ¿Y qué hace la gente? Seguir el ejemplo. Hacen la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire. Entonces, Satán mete un pensamiento en esa gente. No me acuerdo si fue el que causó los disparos en el cine de Aurora, que le preguntaron qué fue lo que ocasionó que eso hiciera. Le vino un pensamiento. Es así de sencillo. Le vino un pensamiento que domina. Así es como domina Satán. Así es la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Entonces, ¿dónde operan estas influencias? Sobre los que desobedecen a Dios. Y están 3 ahí muy claras. ¿Sí las están viendo? Seguíais el ejemplo de este mundo, así es la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Vamos a ver en la traducción Palabra de Dios para Todos, porque, estoy bien, ahí está bien, ok. Versículo 3, ahorita van a ver la otra influencia. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Entonces, todos vivíamos así. ¿Alguien aquí se acuerda cómo vivían antes de tener el conocimiento de Dios? ¿Se acuerdan cómo hacían la voluntad de aquel que opera en los aires, del espíritu que domina en los aires? ¿Se acuerdan cómo seguían las corrientes del mundo?
De esta manera vivíamos también nosotros, pero ahora es en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque algo le sucedió. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros propios deseos y satisfaciendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Entonces, en el versículo 2 vemos dos influencias, Satán y el mundo. Y en el versículo 3 vemos una tercera influencia, que es nuestra propia naturaleza. Entonces, esas tres fuerzas operan y dominan a los que desobedecen a Dios. Satán habla y obedecen. El mundo pone un ejemplo y siguen el ejemplo. Y la propia naturaleza tiene sus propios deseos. ¿Cómo es que trabaja Satán? Siempre usando nuestros deseos. ¿Se han dado cuenta que nunca has visto en un periódico que digan, y lo obligaron a tomar hasta que se emborrachó? Y lo obligaron a irse con prostitutas. Y él no quería. ¿Verdad que no? Todo lo que tiene que ver con el diablo es a través de nuestros deseos. Entonces, el mismo diablo aprovecha los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, todas las ideas que da Satán va en línea con los deseos de la naturaleza humana. Satán tiene muchos miles de años aquí, mis amados, y nos tiene bien estudiaditos. Él sabe qué pensamientos ponerle a una mujer. Mira, tu marido no te pela, pero ahí está ese otro, mira qué bonito te mira. Hazle caso, mira, te está echando ojitos. Y luego llega el galanazo y dice, ¿a poco te maltrata tu marido? Oh, yo te trataría muy bien. Te lo pinta como un dulce y no te muestra el puñal en la espalda. Porque después del adulterio vienen las pérdidas. Y para recuperarse ya es casi imposible. Y de ahí varias cosas. Ándale, tómate una, te vas a sentir bien. Pero nunca el pecado nos lo han presentado de una manera horrenda. Ustedes no pecaban, ¿o por qué están así como, no sé de qué me habla pastora Ana? Yo no entiendo nada del sermón. Ok. De esa manera vivíamos también, y lo que me da confort es que dice todos nosotros, así que no nada más yo. Todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros propios deseos y satisfaciendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esa naturaleza, merecíamos el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Entonces, los que están gobernados por esas influencias, ¿cuáles dijimos? Satán, el mundo y nuestra naturaleza. Dígalo fuerte, Satán, el mundo y nuestra naturaleza. Los que son gobernados por esas tres influencias están bajo el terrible castigo de Dios. Y nosotros que tenemos la solución, ¿no quisiéramos ir a sacarlos del terrible castigo de Dios? Y dice cómo. Dice cómo. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios habéis recibido la salvación. Y quiero que vean por favor ahora Colosenses 1. A ver si apunté bien la escritura. Colosenses 1 a partir del versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 y 14 y luego vamos a leer a partir del versículo 20. ¿Ok? Dice, porque Él... Ok, en esa traducción, vamos a ver la traducción Palabra de Dios para Todos. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Por medio del Evangelio, mis amados,
Él nos rescató de ese poder que ejercía Satán, de ese poder que ejercía el mundo y de ese poder que ejercía nuestra propia naturaleza. Él nos rescató y ahora nos hace entrar al reino de su Hijo, donde hay nuevas reglas, donde hay otro tipo de vida, otro tipo de pensamientos y otro tipo de acciones. Quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Me encantaría que leamos todo, pero por el tiempo vamos a irnos al versículo 20. Versículo 21, por favor. Dice: antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios. ¿Por qué? Ahora, como si estuvieran despiertos. ¿Por qué? Porque practicaban la maldad. Bajo 3 influencias: el mundo, Satán y su propia naturaleza. Oigan, mis amados, ¿cómo vive uno que es enemigo de Dios? ¿Se imaginan? Y nosotros tenemos la solución. Y necesitamos decirlo. Amén. Pero ahora Cristo, por medio de su muerte física, los ha convertido en amigos de Dios. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios. Es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. O sea, Cristo cuando murió, dijo: yo a ellos los voy a presentar santos y sin mancha. No dijo que tú te tienes que quitar las manchas. Dijo que Él te va a presentar santo y sin mancha, porque Dios es el que santifica. ¿Y qué es santificar? Que aparta tu mente de las 3 influencias y pone tu mente bajo el gobierno del Espíritu. Y vas a pensar los pensamientos de Dios. Y vas a actuar conforme a Dios. Y Dios usa las mentes, aún de los niños. Me acaba de dar un gran testimonio mi hermano Alfredo, de Danielito. Daniel es muy sensible a Dios. Ya van 2 veces que oigo esto. La primera vez fue en un restaurante. Se puso a gritar con el vocerrón que Dios le dio: Dios va a enviar bendiciones, pero así a medio restaurante. Y su buena madre empezó: cállate, Daniel. Yo, ¿qué cállate ni qué nada? Este niño está profetizando. Dios va a enviar bendiciones. Y yo pongo atención a lo que dice un niño. Y el otro día iba caminando Danielito y volteó con el hermano Alfredo y le dijo: Dios va a enviar bendiciones. Y al siguiente día mi hermano Alfredo empezó a ver ingresos. Ay, mis amados, tan aburridos. Ay, wow. Gócense. ¿Dios puede usar la mente de un niño? Claro que sí. ¿Daniel es de Dios? ¿Dios le habla? Por supuesto. Entonces, cuando hay una mente bajo el poder del reino, esa mente opera de otra manera. Pero Cristo nos tenía que dar libertad de lo que nos gobernaba en la mente y tenía que hacer algo con nuestra mente para poder pensar como Él piensa. Primero nos tenía que dar libertad. ¿Cuántos saben que somos ahora hijos de Dios? Los que lo hemos recibido, ¿verdad? La Biblia dice que nos adoptó. Pero no sé cómo se imaginan ustedes la adopción. No sé si ustedes pensarán que Dios llegó a una agencia de adopción y estamos todos jugando con los ositos y las muñecas en un cuartito y se asomó y te vio y dijo: ese quiero. Si hubiera sido así de fácil, pero mire, para poder adoptarnos tuvo que morir. Porque estábamos bajo el gobierno de Satán, bajo el gobierno del mundo, bajo el gobierno del pecado, y solamente con sangre tenía que pagar nuestra libertad. Así que para poder adoptarnos, tuvo que liberarnos primero. Entonces, no fue como lo imaginamos, de que entró a una agencia de adopción y dijo: yo los quiero, me los voy a llevar. No, aquí no se saca ni un solo chiquillo más que con precio de sangre. Y Él dijo: yo lo pago. Y con sangre llegó y dijo: ahora sí es mío. ¿Y qué hace Él con sus hijos? Pues es un descuidado, como todos los papás son. No, fíjense que no. Oiga, tanto hizo por liberarnos para que ahora no tengamos la mejor vida.
Gloria a Dios. Tan cansaditos. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde estábamos en Colosenses, por favor? Ya me están contagiando. Versículo, ahí en el 21. Cristo nos hace amigos de Dios. Antes, no hay problema, usted sígale. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Pero ahora Cristo, por medio de su muerte física, los ha convertido en amigos de Dios. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Cristo hará esto, y viene un sí condicional: si siguen creyendo en las buenas noticias que escucharon. Entonces el sí condicional siempre va a estar atado a su palabra. ¿Sí lo están viendo, mis amados? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que sigamos creyendo y que estés enganchado al Evangelio. Entonces no voy a empezar a pensar que Dios me va a dar algo de una manera que no está escrito en la Biblia. Me voy a pegar a las buenas noticias del Evangelio. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les dan las buenas noticias, que se han contado en todas partes del mundo y que yo como siervo ayudo a anunciar. Entonces, mis amados, en el momento, si me regresa por favor al versículo 13 y 14, en el momento que estamos aferrados a las buenas noticias, Él está haciendo una obra en nosotros y las influencias del enemigo ya no pueden dominar. Es Colosenses 1, 13 y 14. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué hay que anunciar? Que Jesús de Nazaret ya pagó el precio de nuestra libertad. Entonces, cuando llegue alguien y te diga, es que no sé qué hacer con mis problemas, te tengo una buena noticia: Jesús de Nazaret ya pagó el precio de tu libertad. Lo único que tienes que hacer es recibirla. Y en el momento que la recibes con tu boca y con tu corazón, opera. No, es que no sé qué pasa, pero estoy atado a la pornografía o al vicio, al alcohol, a la droga. ¿Qué hago? Yo te tengo buenas noticias. Jesús de Nazaret ya te perdonó y ya pagó el precio por tu libertad con su preciosa sangre. ¿Quieres recibir esa libertad? Porque no es a fuerza. Mis amados, Dios no va a meter al cielo a fuerza a nadie, pero tampoco nos va a empujar al infierno. Gloria sea al Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, esos poderes que gobiernan sobre otras mentes, los que son del Espíritu, no van a entrar a ese gobierno. Por eso es tan importante anunciar las buenas noticias, que inviten a la gente a escuchar, para que al oír Dios haga esa obra perfecta en ellos. Y no tienen que hacer nada más que oír y oír y oír la palabra, y la palabra les hará libres. Amén. Vamos a cerrar con Romanos capítulo 8 en la traducción Palabra de Dios para Todos también, por favor. ¿Aprendieron algo, mis amados? El conocimiento de Dios hace a un lado la maldad, porque cuando conocemos la verdad nos hace libres y la maldad no opera en las mentes. ¿Se acuerdan que les decía? El que ama es porque ha conocido a Dios, y el amor es no hacer daño. Entonces, ¿qué pasaría si todos los estudiantes conocieran del amor de Dios? Y mis amados, cuando las buenas noticias se presentan bien, nadie las rechaza. Entonces, no sé si aquí hay alguien que tengamos complejo de que nos vayan a rechazar. Si presentas el Evangelio como es, nadie lo rechaza. ¿Quién va a rechazar una salvación tan grande?
Diles lo que Jesús de Nazaret ya hizo. Y en el momento en que esas familias reciban al Señor, las mentes de ellos, de sus hijos y de sus nietos van a estar guardadas por el Señor. Escondida está mi vida en Dios y el diablo no la puede tocar. Ese es un canto precioso que se oía mucho en Vallarta y me encantaba escucharlo a los 17 años que llegué a la iglesia. Se me hacía tan poderoso, porque así dice la Escritura en Colosenses: escondida está mi vida en Dios. Y de ahí nadie me saca. Y bueno, yo crecí sin papá, pero me imaginaba muchas, mi mente estaba llena de fotografías de cómo sería la vida de una niña con su papá. Y cuando conocí a Dios, esas fotografías se encajaron perfectamente, porque siempre me imagino un papá perfecto. Y solamente Dios encaja esa foto. Y yo me acuerdo que yo veía a un papá con esas gabardinas, con una capa larga como en las películas, y yo me metía detrás de su capa, entre sus piernas, y me agarraba de ahí. Y cada vez que cantaban ese canto: escondida está mi vida en Dios y el diablo no me puede tocar. Mis amados, bajo la sombra del Omnipotente, ¿quién te saca de ahí? Y así la cantaban: escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Dios, y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede tocar. Es todo lo que dice el canto. Pero cada vez que lo oía, yo salía con una fortaleza, porque además está en la Biblia. Entonces, mis amados, ¿dónde está ahora nuestra mente? Algo sucede cuando escuchas las buenas noticias. Tu mente cambia de dueño. Tu mente cambia de dueño. Y algo que me encanta de Romanos 8 es que no hay instrucciones, solamente son anuncios. Te anuncia lo que ya se hizo y te da el diagnóstico. Mira, esta es la radiografía del que es controlado por su naturaleza pecaminosa. Y esta es la radiografía del que es controlado por el Espíritu Santo. Y como no podemos ver las mentes, ve sus acciones. Las acciones te dicen, o los resultados te dicen, dónde andaba su mente. Amén. Y dice: así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo Jesús, porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. La ley no tenía poder, porque nuestros deseos naturales la debilitaron. Pero Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. ¿De qué ley está hablando, mis amados? De la ley de Moisés. Dios envió a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano peca, y como una ofrenda para pagar por el pecado. Y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo eso lo hizo Dios para que pudiéramos ser aprobados tal como exige la ley. Ahora no seguimos los deseos naturales, seguimos al Espíritu. ¿Listos con el 5? Los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos. Entonces, ¿cómo sé que tu naturaleza humana? ¿Puedes marcar el 5 y cambiarme la traducción Dios habla hoy, por favor? Los que viven conforme a lo débil de la condición humana se preocupan solo de las cosas humanas. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. ¿Cómo dice la traducción lenguaje sencillo? Téngame un poquito de paciencia. Los que viven sin controlar sus malos deseos, esto me gusta, solo piensan en hacer lo malo. Di conmigo, piensan. Aquí la palabra clave es el pensamiento. Acuérdese, los que no tienen a Dios son dominados por otras influencias, y todo opera en el pensamiento, porque ahí empieza el pecado, ahí empieza todo. Lo que hiciste, primero lo pensaste. Nadie abrió los ojos y despertó ahí. No, lo pensaste, lo meditaste, lo planeaste y llegaste. Y todo empieza porque se nos ocurrió en la cabecita. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu.
La marca de uno que ya ha sido rescatado en su mente es que solo piensa en agradar a Dios. En eso anda pensando. Nunca, cuando ven a un cristiano decir, yo sé qué es lo que a Dios le agrada, pero yo quisiera hacer otra cosa. No es cierto, no le ha amanecido. No, mis amados, cuando uno es salvo, solo tienes un deseo, y es agradar a Dios. No hay otro deseo. Y si usted tiene otro, siga viniendo, no le hace, no me sorprende si no son salvos, ¿eh? Aquí hay salvación. Dice versículo 6, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Fíjese cómo la palabra pensando es la clave. Solo tú sabes en qué piensas. Yo aquí los veo a todos bien chulos, pero solamente yo sé en lo que pienso. Solamente tú sabes en qué piensas. Y solamente tú sabes cuál es el pensamiento que predomina. Y yo les he encargado, nunca finjan. Sean así como son, no finjan, porque fingir les hace mucho daño. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Versículo 7. Son enemigos de Dios. Otra vez el 7. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios. Y lean lo que sigue. Porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. ¿Por qué no pueden? Porque son esclavos de lo que los controla. Entonces, mis amados, espero no estar haciéndolo más complicado, pero Romanos 8, del 1 al 12, demuestra que los que están pensando solo en hacer lo malo es porque no tienen al Espíritu de Dios. Las 3 o 4 influencias que vimos son los que dominan sobre esas mentes. Pero el que tiene al Espíritu, en su forma de pensar se nota. Y es hermoso que se den cuenta del cambio. Y se da cuenta que todo esto son cambios internos. Hasta ahorita no han leído de maquillaje, ¿verdad? No han leído de faldas largas, ¿verdad? No han leído nada de aretes, ¿verdad? Sí, porque si hacemos competencia les gano. A veces traigo yo, parecen periqueras. No hemos leído nada externo. Los cambios son internos. Los cambios que exige el Evangelio son internos. Y se expresan, obviamente, en tus decisiones, pero son internos. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Entonces, no trates de que uno que no tiene al Espíritu de Dios trate de agradarlo. No puede. Es que ya me prometió que va a cambiar. No puede. Una promesa no hace que nadie cambie, por favor. Y el tiempo no cambia a nadie. El tiempo lo único que hace es revelar la calidad de tus decisiones pasadas. Pero el tiempo no cambia a nadie. El tiempo te cambia a ti nada más las canas. Las canas, las arrugas eran los únicos cambios que te hacen. Pero interno, el tiempo no cambia a nadie. Y entonces aquí la palabra de Dios está diciendo, los que no controlan sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios, no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero, pero, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. Entonces nos está diciendo, ya no se preocupen, los malos deseos cuando toquen a la puerta, ni les hagan caso. Ahí estará su Espíritu, ahí estará su Espíritu, ahí estará su Espíritu. Y Él nos va a ayudar. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Y qué hace el Espíritu de Cristo? Él actúa aquí. Empieza a hablar, empieza a decir, allá no. En una ocasión mi esposo me platicaba que estabas manejando, ¿cómo fue hace años, verdad? Y no me acuerdo si estabas escuchando algo en la música. ¿Y qué fue lo que te pasó, papi? ¿Estabas manejando solo?
y escuchó una voz que le dijo, eso no me gusta. Ay. Con eso tienes para no volver a aprenderlo, ¿verdad? Uno no necesita de policía, mis amados. Uno tiene el Espíritu de Dios. Y hay que confiar en ese Espíritu. ¿Y cuándo empieza la participación del Espíritu de Dios? Efesios 1:13. ¿Sí les ha quedado claro esto, mis amados? En la mente opera alguien. ¿Quién opera en la tuya? Si tú tienes a Cristo, el Espíritu de Dios es la que opera en la tuya. Por eso necesitamos el conocimiento de Dios, porque Él trabaja en nuestras mentes. En la traducción Dios habla hoy. Y aquí, ahora sí, con esta me despido. También vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y creísteis en Cristo, fuisteis unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. ¿Cómo empieza todo? ¿Alguien me puede decir? Por oír. Y después de oír, ¿qué sigue? Creer. Y después de creer, ¿qué sigue? Soy unido a Él. Y después de ser unido a Él, ¿qué sigue? Soy sellado. Vean esos verbos. Yo nada más oigo. Miren nada más. ¿Usted cree que eso es trabajoso? Ven y oye. ¿Qué voy a oír? Nada más asegúrate que eso te predique. No te pueden predicar chistes ni mensajes de motivación. Tiene que ser la buena noticia de vuestra salvación. Y la fe viene por el oírla. Entonces, si te la presentan bien como debe de ser, crees. Hoy fue tan bonito escuchar a toda la iglesia. Yo no veía bocas cerradas así como diciendo, yo no quiero recibir mi salvación. No. Yo veía todas las boquitas abiertas pidiéndole a Jesús que vengan a su corazón. Porque sí quieren. Y creísteis en Cristo. Una vez que creo y uso mi boca para decirle que le creo y uso mi corazón para creer, Él hace algo. Aquí entra lo sobrenatural. Dios toma mi vida de una manera invisible, yo no lo veo, y me une a Él. Y lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y una vez que soy unida a Dios, llega la tercera persona de la Trinidad y lo marca. Este es mío. ¿Y usted cree que lo que es suyo no lo sabe sustentar? ¿No lo sabe cuidar? ¿No lo sabe proteger? Nada más, eso me faltaba. Y si tú no oras, a Él se le olvida, pues. Porque piensan que si no oras, no te protege. ¿Qué espíritu de Dios tan distraído, no? Que dependa de las oraciones olvidadizas de sus hijos. Él nunca dijo que serás guardado mediante la oración. Él dijo que serás guardado mediante la fe. Y uno sale diciendo, ¡ay, hijito, Dios te bendiga en la escuela! Él guardará tu entrada y tu salida. Y ya. No es que, ¡ay, yo le pido a Dios! No, mis amados, no. ¿Ya? Hasta ahí llegamos. Imagínense. No, la palabra de Dios en tu boca. Dios guardará tu entrada y tu salida, hijo. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios te guarda y el maligno no te toca. Y enseñe a sus hijos a decir eso. Aquí en la iglesia les están enseñando a sus hijos el Salmo 91 de memoria. Llegue a su casa y dile a tu hijo que te lo diga. Ya se lo saben, los jovencitos ya se lo saben. Y es hermoso ese salmo. ¿Ya lo han leído? ¿Sí? Bueno, si no, léalo en su casa y especialmente en la traducción. ¿Lo quieren leer? No, tampoco se emocionen tanto. Ok. Salmo 91. Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. ¿Está bien? ¿Cómo dice ahí? ¿Dios nos qué? Nos protege. Pues sí. Si somos de Él, nada más eso faltaba. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él
puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. ¿Pues qué? Pues nunca deja de cuidarnos. ¿Qué parte de nunca no entendemos? Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más. ¿Pero qué? A nosotros nada nos pasará. ¿Cómo le va a hacer Dios? Ese es su problema. No es nuestro problema. Nosotros no tenemos que pensar cómo lo va a hacer. Ese es el problema de Él. Versículo 8. Esta es la palabra que no queremos leer, mis amados, pero ahí está. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. La palabra de Dios dice, sí va a haber miles de muertos de un lado y del otro, pero tú no. Tú no. Y usted tiene que decidir, ¿Dios está mintiendo o esto es verdad? Entonces luego dicen en una tragedia, no, pero hubo cientos de muertos. ¿A poco no había ni uno de Dios? Pues obviamente no. Obviamente no. O usted resuelva su fe. Oh, no, sí hubo, nada más que no llegaron los ángeles caerán. Ustedes deciden cómo va a ser su fe. Pero yo le digo, la Biblia es la verdad. Y cuando hay esas tragedias, no había ni un creyente. Y si alguien quiere decir lo opuesto, hágalo, pero con Biblia abierta, por favor. Alguien diga fuerte, Dios no miente. Dios no miente. Versículo 9. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso, ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Diga fuerte, ningún desastre. Ningún desastre. Diga fuerte, ningún desastre. Ningún desastre. Dios mismo le dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice, mi pueblo me ama, ¿y qué? Me conoce. ¿Y qué? Me conoce. Pues con razón. Pero usted quite ese texto y nada funciona, Usted quita el versículo 14 y no funciona nada. Mi pueblo me ama y me conoce. Diga fuerte, por eso. Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Y dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Padre precioso Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esa salvación tan grande. Ahí viviremos bajo tu cuidado, porque te amamos y te conocemos. Ahí viviremos bajo tu cuidado. Gracias por tu palabra, gracias por estos beneficios, gracias por tu protección sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Gracias, oh Dios. Y Padre, ahora mismo, Señor, vamos a poner en práctica otra de las partes que tú nos pides para reprender al devorador por nosotros y no pueda tocar nada nuestro. Tu palabra dice que te traigamos los diezmos y tú reprenderías al devorador por nosotros. Tu palabra dice que si sembramos, vamos a cosechar y en la misma proporción será. Y ahora, oh Dios, te damos con alegría porque tú amas al dador alegre. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Vamos a pasar, mis amados, con toda expectativa en el nombre de Jesús.
tercera parte. Gloria sea al Señor. ¿Alguien dice amén? Vamos a ponernos de pie, preciosa iglesia. Gracias, gracias por haber venido. Solo un par de anuncios. Tenemos ahorita unos paquetitos para aquellos que quieran regalar algo de sabiduría en Navidad. Todos mis libros, son 11 libros, ahorita ya impresos. Todos mis libros más una Biblia, y usted puede escoger entre esta Biblia Reina Valera con concordancia, para que usted pueda encontrar los textos fácilmente, o esta Biblia Palabra de Dios para Todos que hemos estado leyendo. Una de esas dos, más todos los libros que he escrito hasta ahora ya están impresos por $50. Es una súper oferta y es una oportunidad para que usted dé un regalo a alguien, sus empleados o alguien de casa. Y también, recuerda entonces $50, alguien diga $50. Y también el martes 24 vamos a tener un servicio especial al final para aquellos que no tienen dónde pasar Navidad. Vamos a convivir un ratito terminando el servicio ahí en el saloncito. Vamos a compartir algo que comer, así que va a ser de traje. Solo necesitamos que se apunten para considerar la cantidad de sillas y también para considerar la cantidad de comida que se va a traer. Entonces, por favor, si ustedes van a querer participar al final del servicio del martes, yo sé que ustedes van a venir el martes porque vamos a celebrar al Señor Jesús, ¿verdad que sí se viene en el 24? Ok. Pero si además se van a quedar a convivir, necesitamos que se apunten. No tiene que apuntarse para venir al servicio, solo apuntarse si va a querer quedarse al convivio. ¿Sí quedó claro, verdad? Ay, pastor, nunca nos habíamos apuntado para ir al servicio. No, para venir al servicio no se apunte, pero si usted quiere participar al final en el convivio, si quiere traer algo, sí necesitamos que se apunte. Con mi hermana Isabel, levanta la mano por favor. Ella necesita su nombre y más o menos que usted diga qué quiere traer. ¿Ya? ¿Es todo? Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas, por favor. Gloria sea a Dios por siempre. Gracias, Padre. Gracias, gracias por tu palabra. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Dios les bendiga. Gracias por haber venido y los esperamos el martes a las 6:30 con el favor de Dios.